Buenos días, tardes o noches. Este video fue hecho con el fin de dar a conocer las principales consecuencias sociales de la revolución industrial, comenzando por desarrollo del capitalismo. Durante la primera revolución industrial hubo una gran cantidad de cambios sociales, empezando porque los campesinos que cultivaban la tierra terminaron por irse a las ciudades a trabajar en las fábricas, abandonando el campo y haciendo crecer rápidamente las ciudades. El enorme desarrollo de la economía trajo un incremento en el lujo y la riqueza de los dueños de las industrias, que eran muy pocos, y por otro lado, aumentó la pobreza de los obreros y trabajadores, que eran dueños solo de su fuerza de trabajo. Esta característica en el modelo de producción aún se manifiesta en la economía actual, al igual que la degradación de recursos por su explotación masiva. La sociedad burguesa implementó una gran cantidad de maquinaria en el campo, obligando a que las sociedades agrícolas del campo pasaran a nuevas sociedades urbanas e industriales al dejarlos sin fuente de ingresos. La posesión de los medios de producción estableció la frontera fundamental entre las dos clases sociales, burguesía y proletariado, haciendo que se perteneciera a una clase en función del papel concreto que se desempeña en el proceso productivo. Esta gran frontera, en junto a la posesión de los medios de producción, dieron paso a lo que en ese entonces se llamaba economía libre, sistema con el cual se rige nuestra sociedad actual, bajo el nombre de capitalismo. El monstruo del sistema capitalista se basa principalmente en que los medios de producción deben de ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente, y el capital sirve como fuente para generar riqueza, velando por intereses personales, sin importar alguna otra cosa, lo cual se vio reflejado en el trabajo de la clase del proletariado, mejor dicho, su explotación de las fábricas para el enriquecimiento de algunas cuantas personas llamadas burgueses. Transformación en la organización del trabajo y cambios sociales. La organización del trabajo se vio modificada de tal manera que las personas eran consideradas una extensión de la máquina, algo con músculos y sin valor, haciendo que fueran desechables. La relación entre el trabajador y el jefe era únicamente laboral, solo decían qué hacer y cómo hacerlo. Si surgía algún error o fallo, el trabajador tenía que pagar con su escaso salario. Se implementó una gran cantidad de maquinaria en el campo, obligando a que las sociedades agrícolas pasaran a nuevas sociedades urbanas e industriales. Los fabricantes saturaban el mercado y no encontraban salida para sus productos, teniendo que cerrar sus puertas, despidiendo a trabajadores, familias completas proletariadas sufrían las consecuencias de los estragos económicos. Todo esto obligó a que se implementara el trabajo de mujeres y niños, los cuales recibían un sueldo aún menor al salario promedio, que de por sí ya era bajo. La situación empeoró aún más cuando se sustituye la fuerza laboral de las personas por máquinas, desplazando una gran masa de trabajadores por una sola máquina. Y entre los principales cambios sociales se encuentra la sustitución de la sociedad estamental por la sociedad de clases. La nobleza perdió su antiguo protagonismo. Las mujeres trabajadoras. El rol de la mujer cambió radicalmente durante la Revolución Industrial, ya que además de atender a sus familias se convirtieron en obreras, con las mismas jornadas laborales que los hombres, bajo una fuerte discriminación en todos los sentidos. Su salario estaba establecido como la mitad de los hombres, compartiendo lugar de trabajo con niños, además de soportar las largas horas de trabajo en las fábricas, tenían que atender de su familia y de su casa. Muchos artesanos y talleres dejaron de existir porque no podían hacerles frente a las grandes empresas. Esto causó un gran descontento por parte de todos aquellos que perdieron su trabajo, el cual comenzó a acumularse y generar problemas. Movimiento obrero. Todas las condiciones deplorables de trabajo, en conjunto a la situación social que vivían las ciudades de Inglaterra, llevó a que la clase proletaria comenzara a rebelarse a favor de derechos y condiciones laborales, dando paso a la primera manifestación del movimiento obrero, el ludismo. Esto se traduce en el odio contra las máquinas y su destrucción violenta. A partir de 1760 hay varios incidentes de este tipo. Su auge es alrededor de 1811 a 1812, dirigido por Ned Ludd. Este movimiento causó que se aplicaran penas de muerte a todos aquellos que destruyeran una máquina. Su importancia radica en que demostró a los obreros que tienen intereses comunes, mostrando su fuerza como colectivo, formando así las primeras organizaciones obreras. Al ser un fracaso el movimiento violento, intentaron obtener influencia en la legislación. Por este motivo enviaron una carta petitoria en la que enumeraban sus exigencias. Este movimiento llamado cartista logró obtener más de 1 millón de firmas. Sin embargo, la Cámara de los Comunes se negó a discutirla. Este movimiento abarca de 1838 a 1848. Con la necesidad de resolver esta situación, surgió el movimiento socialista en 1848, que buscaba que los sistemas de producción no se privatizaran, sino que pertenecieran a la sociedad. Esto era una idea utópica, ya que pretendía realizarlo con la colaboración del gobierno y el apoyo de los ricos, quienes no estaban en la posición de querer atender a esta petición. Los representantes de esta época son Robert Owen, Gracchus Beabov
Louis Blanc. Tomando en cuenta como base algunos puntos del socialismo, nació el anarquismo, el cual tenía como uno de sus planteamientos principales el combatir a toda autoridad, aboliendo el Estado. Dentro del anarquismo se desarrollan varias tendencias que priorizan lo individual y otras que van a lo colectivo. El anarquismo tuvo una gran fuerza sobre todo en aquellos grupos de trabajadores rubros anteriores, como los artesanos, tejedores y pensadores. Karl Marx y Friedrich Engels redactaron por primera vez una noción clara al respecto del marxismo o socialismo científico, publicando así en 1848 el Manifiesto Comunista, el cual hoy en día sigue con gran influencia. El marxismo es materialista. Esto quiere decir que la materia produce la idea. Según la corriente, el problema principal del medio de producción es que se apropian de este, explotando al trabajador. Tras la derrota de los obreros casi se extinguen las organizaciones de trabajadores. En 1864 se funda la primera asociación de trabajadores, conocida como Primera Internacional, dirigida especialmente por Marx y Engels. Este divulgó la idea marxista, pero se extinguió en 1876 debido a la derrota de la Comuna de París. Hacia las décadas finales del siglo XIX se forman los partidos socialistas o socialdemócratas, agrupándose en la Segunda Internacional, con ideas modernas que no consideran necesario el dominio del proletariado, convirtiéndose en reformistas. En 1919, a raíz de la Revolución Comunista en Rusia, se forma la Tercera Internacional, que organiza la colaboración de los comunistas de todo el mundo, dirigiéndose hasta 1943 cuando se disuelve. Este mantuvo y propagó los conceptos del marxismo con aportaciones de Vladimir I, Lenin, J. Dimitrov, Mao Zedong y otros pensadores y políticos. Después de la Segunda Guerra Mundial se mantiene el movimiento comunista, pero se presentan divergencias importantes, principalmente en la Unión Soviética y China. Hacia 1970 surge el eurocomunismo que busca nuevas vías. Legislación protectora del trabajo. A inicios del siglo XIX se inicia la promulgación de medidas protectoras de los trabajadores, comenzando a rendir fruto la lucha obrera. Se prohíbe el trabajo infantil, los sindicatos previamente vetados habían sido legalizados nuevamente, la jornada laboral se logra reducir de 14 a 16 horas a la jornada actual y mundialmente aceptada de 8 horas. Además se logra fijar mínimas medidas de higiene y se establecen algunas leyes a favor de los trabajadores. Sin embargo, la situación de los trabajadores siguió siendo muy desigual a lo largo de Europa, por lo que esta lucha continuó hasta bastantes años después, logrando condiciones de trabajo aceptables e igualitarias. En conclusión, la primera revolución industrial trajo una gran cantidad de cambios a la sociedad, a su estructura y a su economía, comenzando por el desarrollo del capitalismo, reemplazando al antiguo sistema estamental por el capitalismo de un sistema que abrió una gran brecha social entre las dos clases sociales, burguesía y proletariados. Esta brecha poco a poco se hacía aún más grande, ya que se basaba en la explotación de los trabajadores. La explotación constante de los trabajadores y los malos tratos generan un odio y una búsqueda de respeto, provocando el movimiento obrero por la lucha de los derechos y trabajadores, a base de violencia, peticiones, sindicatos, huelgas y mucho esfuerzo, llegando a obtener lo que merecían. Pero la lucha continuó para que esto fuera no solo en Inglaterra, sino en toda Europa y después en todo el mundo. Gracias por ver. Equipo integrado por Robles Soto Carlos Daniel, Escobar Fierro Miguel Ángel, Zacarías González Jonathan, Martínez Medina Ángel Gabriel.